El corazón de Mateo se detuvo cuando abrió los ojos y vio a una lince embarazada a centímetros de su rostro, mientras algo peludo y cálido se aferraba a su cuerpo tembloroso. Lo que esos dos animales hicieron por él durante las siguientes 12 horas hizo llorar a millones de personas en todo el mundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos, en el corazón del Parque Natural del Montseny, donde los hayedos se funden con los encinares y el viento susurra secretos ancestrales entre las copas de los árboles, una historia extraordinaria estaba a punto de desplegarse. Una lince embarazada, un bebé gorila huérfano y un niño perdido convergirían en un encuentro que desafiaría todo lo que creemos saber sobre la naturaleza y sus misterios. Lo que comenzó como una fría mañana de otoño terminaría revelando una verdad que nos haría cuestionar los límites entre el instinto animal y la compasión más profunda. Prepárate para una historia que te dejará sin aliento y que al final, probablemente, te hará derramar más de una lágrima. Antes de comenzar, dale like a este video y asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Ahora sí, comencemos. El sol apenas despuntaba sobre las cumbres del Turó del Hom cuando Luna, una lince ibérica de 4 años, emergió cautelosamente de su guarida entre las rocas. Su pelaje moteado, salpicado de manchas oscuras sobre un fondo dorado, se confundía perfectamente con las hojas caídas que alfombraban el suelo del bosque. Los característicos pinceles negros que coronaban sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido del despertar forestal. Pero había algo diferente en Luna aquella mañana. Su vientre, notablemente abultado, delataba que pronto traería al mundo una nueva camada. El instinto maternal ya palpitaba en ella con una fuerza arrolladora, transformando su comportamiento habitual. Donde antes había sido una cazadora solitaria y esquiva, ahora se movía con una cautela extrema, protegiendo la preciosa carga que llevaba dentro. Luna había establecido su territorio en una zona remota del parque, lejos de los senderos transitados por excursionistas y de las áreas recreativas donde las familias solían congregarse los fines de semana. Conocía cada roca, cada árbol hueco, cada arroyo de su dominio. Había aprendido a evitar a los jabalíes que vagaban en manadas ruidosas, a respetar la distancia con los zorros que compartían su territorio y a mantenerse alejada de cualquier rastro humano. Sin embargo, aquella mañana de octubre, algo la impulsó a aventurarse más allá de sus límites habituales. Quizás fue el hambre que se había intensificado con el embarazo, o tal vez fue algo más profundo, un llamado que no podía explicar pero que sentía vibrar en cada fibra de su ser. A varios kilómetros de distancia, en un centro de rehabilitación de primates situado cerca de Riu de Lots de la Selva, el caos había estallado durante la noche. Kibo, un bebé gorila de apenas 14 meses que había llegado al santuario después de ser rescatado de traficantes de especies, había escapado de su recinto. Los cuidadores habían descubierto su ausencia al amanecer, cuando fueron a darle el biberón matutino y encontraron su espacio vacío. Un pequeño hueco en la valla, apenas visible a simple vista, había sido suficiente para que el pequeño primate se escurriera hacia la libertad de los bosques circundantes. La directora del centro, la doctora Elena Martínez, había movilizado inmediatamente a todo su equipo. Conocía los peligros que acechaban a un gorila joven solo en el bosque. Sin la protección de su grupo familiar, sin el calor de una madre que lo guiara, Kibo era increíblemente vulnerable. El frío nocturno, los depredadores, la falta de alimento adecuado, cualquiera de estos factores podría resultar fatal para un animal tan joven. Mientras tanto,
En el área recreativa de Santa Fe del Montseny, la familia Hernández disfrutaba de lo que prometía ser un perfecto día de excursión otoñal. Carlos y María habían traído a su hijo Mateo, de 6 años, para que experimentara la magia del bosque durante la caída de las hojas. El pequeño, con su chaqueta roja brillante y sus botas de montaña nuevas, no podía contener su entusiasmo. Sus ojos castaños brillaban de emoción mientras observaba las ardillas saltar de rama en rama y escuchaba el crujir de las hojas bajo sus pies. Pero Mateo era un niño curioso, demasiado curioso para su propia seguridad. Cuando una mariposa de colores llamativos cruzó frente a él mientras sus padres preparaban el almuerzo, no pudo resistir la tentación de seguirla. Solo sería un momento, pensó. Solo quería ver a dónde iba. Sin decir nada a sus padres, se adentró en la espesura del bosque, persiguiendo el hipnótico aleteo de aquellas alas iridiscentes. La mariposa lo llevó cada vez más lejos del campamento. Mateo caminaba sin prestar atención a su entorno, completamente absorto en su cacería. Los minutos pasaron sin que se diera cuenta. Cuando finalmente la mariposa desapareció entre las copas de los árboles, el niño se detuvo y miró a su alrededor. El bosque había cambiado. Ya no reconocía ningún punto de referencia. Los árboles parecían más altos, más oscuros, más amenazantes. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional canto de un pájaro lejano. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Llamó a sus padres, primero en voz baja, luego gritando con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. Pero nadie respondió. Solo el eco de su propia voz regresaba a él, burlón y vacío. El pánico comenzó a apoderarse del pequeño. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras caminaba sin rumbo, tratando desesperadamente de encontrar el camino de regreso. Pero cada paso parecía alejarlo más de cualquier lugar conocido. El sol comenzaba a ocultarse tras las nubes y la temperatura descendía rápidamente. Mateo se sentó junto a un viejo roble, abrazándose las rodillas contra el pecho, temblando tanto de frío como de miedo. En algún lugar del bosque, Luna levantó la cabeza, alertada por un sonido que no encajaba con los ritmos naturales del parque. Un llanto, suave pero inconfundible, el llanto de una cría, y a poca distancia de allí, Kibo, el pequeño gorila, también escuchó aquel sonido lastimero. Algo en su cerebro primitivo reconoció la angustia en aquel lamento. Era el sonido de alguien que necesitaba ayuda. Luna avanzó sigilosamente entre la maleza, sus patas mullidas apenas produciendo sonido sobre el manto de hojas secas. Su instinto de cazadora le decía que debía ignorar aquel sonido extraño y continuar con su búsqueda de alimento. Pero otro instinto, más poderoso y antiguo, la empujaba hacia adelante. El instinto maternal que latía en su vientre abultado reconocía algo universal en aquel llanto. Era el sonido de una cría en peligro, y algo dentro de ella simplemente no podía ignorarlo. Sus ojos ambarinos escudriñaban cada sombra mientras se aproximaba con cautela extrema. Los pinceles de sus orejas giraban constantemente, triangulando el origen del sonido. El olor que llegaba a su sensible nariz era desconcertante. No era un conejo, ni un corzo, ni ninguna de las presas que conocía. Era algo completamente diferente, algo que su memoria genética asociaba con peligro, olor a humano. Cualquier otro día, Luna habría dado media vuelta y desaparecido entre las sombras del bosque. Los humanos significaban trampas, significa ruido, significaban muerte. Su especie había aprendido esa lección a lo largo de generaciones de persecución. Pero aquel día, con la vida creciendo dentro de ella, algo había cambiado en su percepción del mundo. Cuando finalmente divisó al pequeño Mateo acurrucado junto al roble, se detuvo en seco. El niño tenía los ojos cerrados, las mejillas surcadas de lágrimas,
el cuerpo temblando incontrolablemente. Su chaqueta roja, tan brillante y llamativa, parecía incongruente en medio de los tonos ocres y dorados del bosque otoñal. Luna permaneció inmóvil durante largos minutos, observando. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, pero sus patas se negaban a obedecer. A unos 50 metros de distancia, entre unos arbustos de brezos, Kibo también había encontrado al niño. El pequeño gorila había estado vagando sin rumbo desde su escape, asustado y confundido por un mundo que no comprendía. En el santuario siempre había tenido el calor de los cuidadores, la seguridad de las paredes, el consuelo de los brazos humanos que lo acunaban cuando tenía miedo. Ahora estaba solo, hambriento y aterrorizado. Pero cuando escuchó el llanto de Mateo, algo cambió en su pequeño corazón de primate. Reconoció en aquel sonido su propia angustia, su propia soledad. Con movimientos torpes pero decididos, comenzó a acercarse al origen del llanto. Mateo abrió los ojos cuando sintió una presencia cercana. Lo primero que vio fue un par de ojos oscuros y brillantes que lo observaban desde entre las hojas caídas. El miedo le atenazó la garganta, impidiéndole gritar. Pero entonces la criatura emergió completamente de su escondite y Mateo parpadeó con incredulidad. Era un mono pequeño, peludo y negro, que lo miraba con una expresión que solo podía describirse como curiosidad compasiva. Kibo se acercó lentamente, emitiendo pequeños sonidos guturales que parecían preguntas. Mateo, olvidando momentáneamente su terror, extendió una mano temblorosa hacia el animal. El gorila la tomó entre sus dedos oscuros con una delicadeza sorprendente. Luna observaba la escena desde su escondite, fascinada a pesar de sí misma. Nunca había visto una criatura como aquella. No era un mono de los que ocasionalmente se avistaban en el parque. Era algo diferente, algo que no pertenecía a este bosque. Pero lo que realmente captó su atención fue la forma en que ambas crías, la humana y la simia, se miraban. Había algo puro en ese intercambio, algo que trascendía las barreras de especie. El pequeño gorila se sentó junto a Mateo y comenzó a acicalarlo, pasando sus dedos por el cabello del niño, con gestos que imitaban los que los cuidadores del santuario solían hacer con él. Mateo, por su parte, dejó escapar una risa temblorosa entre sus lágrimas. La presencia del extraño animal había logrado lo que ninguna otra cosa podría haber conseguido en ese momento. Le había dado esperanza. El sol continuaba su descenso, y las sombras del bosque se alargaban como dedos oscuros. La temperatura seguía bajando, y pronto la noche caería sobre el Montseny con todo su frío otoñal. Luna sabía que debía buscar refugio, proteger la vida que crecía en su interior, pero algo la mantenía anclada a aquel lugar. Observó cómo el pequeño gorila se acurrucaba junto al niño humano, ofreciéndole el calor de su cuerpo peludo. Mateo, exhausto por el llanto y el miedo, había dejado de temblar. Sus ojos se cerraban lentamente mientras sus pequeños brazos rodeaban al gorila como si fuera un peluche gigante. La lince tomó una decisión que desafiaba todos sus instintos de supervivencia. Se acercó lentamente con movimientos deliberados y no amenazantes. Kibo la vio primero y emitió un pequeño chillido de alarma, pero Luna se detuvo a una distancia prudente, tumbándose sobre las hojas con una actitud que comunicaba claramente que no representaba peligro. Mateo abrió los ojos ante el sonido y su respiración se cortó al ver al gran felino. Pero el animal no mostraba agresividad. Sus ojos ambarinos lo observaban con algo que, increíblemente, parecía preocupación. Los tres permanecieron así, mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Una lince embarazada, un bebé gorila huérfano y un niño perdido,
unidos por circunstancias imposibles en el corazón de un bosque milenario. Ninguno de ellos comprendía completamente lo que estaba sucediendo, pero todos sentían, de alguna manera primitiva y profunda, que estaban exactamente donde debían estar. El bosque, testigo silencioso de innumerables historias a lo largo de los siglos, guardaba celosamente este nuevo secreto entre sus árboles ancestrales. La noche cayó sobre el Montseny como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. La temperatura descendió bruscamente y el viento comenzó a susurrar entre las ramas desnudas de los árboles con un lamento que parecía presagiar desgracias. En el área recreativa de Santa Fe, el caos se había apoderado de la familia Hernández. Carlos y María habían descubierto la ausencia de Mateo apenas 15 minutos después de que el niño desapareciera. Pero esos 15 minutos habían sido suficientes para que el pequeño se adentrara profundamente en la espesura del bosque. Los gritos desesperados de los padres habían alertado a otros excursionistas, y pronto un grupo improvisado de voluntarios se había unido a la búsqueda. Pero el bosque era vasto, laberíntico, y la oscuridad que se aproximaba complicaba enormemente cualquier esfuerzo de rescate. La Guardia Civil había sido notificada inmediatamente, y un equipo especializado en búsqueda y rescate se movilizó hacia la zona. El sargento Antonio Delgado, un veterano de 20 años en operaciones de montaña, coordinaba los esfuerzos desde el centro de mando improvisado en el aparcamiento del área recreativa. Sus ojos experimentados estudiaban el mapa topográfico desplegado sobre el capó de su vehículo, calculando las posibles rutas que un niño de 6 años podría haber tomado. Las estadísticas no eran alentadoras. Un niño perdido en el bosque durante la noche, con temperaturas que descenderían hasta los 5 grados, enfrentaba riesgos graves de hipotermia. Cada hora que pasaba reducía las probabilidades de un rescate exitoso. María Hernández se había derrumbado en los brazos de su esposo, sollozando incontrolablemente. Las imágenes de su pequeño Mateo, solo y asustado en la oscuridad del bosque, la torturaban sin piedad. Carlos, aunque intentaba mantener la compostura por el bien de su esposa, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo había podido suceder esto? Solo habían apartado la vista un momento, solo un momento. La culpa lo carcomía por dentro como un ácido implacable. Los equipos de búsqueda se internaron en el bosque con linternas y perros rastreadores. Las voces que llamaban a Mateo resonaban entre los árboles, creando un coro fantasmagórico que se perdía en la inmensidad del parque natural. Mientras tanto, en el Centro de Rehabilitación de Primates, la doctora Elena Martínez también coordinaba su propia búsqueda desesperada. Kibo llevaba casi 24 horas desaparecido y cada minuto que pasaba aumentaba su preocupación. El pequeño gorila había llegado al santuario en condiciones deplorables, rescatado de una red de tráfico de especies que operaba entre África y Europa. Durante meses, Elena y su equipo habían trabajado incansablemente para rehabilitarlo, ganándose su confianza poco a poco, enseñándole que no todos los humanos eran crueles. Ahora, todo ese progreso estaba en peligro. Un gorila joven solo en el bosque no sobreviviría mucho tiempo. No tenía las habilidades necesarias para encontrar alimento, no conocía los peligros del territorio y su sistema inmunológico no estaba preparado para las enfermedades que podría contraer. Elena había contactado con las autoridades del Parque Natural para coordinar esfuerzos. Cuando se enteró de que también había un niño perdido en la misma zona, su corazón dio un vuelco. Las probabilidades de que Kibo y el niño se encontraran eran remotas, pero el bosque era impredecible. Decidió unirse personalmente a los equipos de búsqueda, llevando consigo el equipo necesario para capturar y tranquilizar al gorila si era necesario.
Su Land Rover atravesó las carreteras serpenteantes del parque a toda velocidad, mientras su mente repasaba todos los escenarios posibles. En lo profundo del bosque, ajenos al frenesí que su desaparición había desatado, Mateo, Kibo y Luna habían encontrado refugio en una pequeña cueva natural formada por un afloramiento rocoso. Luna había guiado al extraño grupo hasta allí, conocedora de cada recoveco de su territorio. La cueva no era grande, apenas suficiente para que los tres cupieran cómodamente, pero ofrecía protección contra el viento y conservaba algo del calor del día. Mateo se había quedado dormido, agotado física y emocionalmente, con Kibo acurrucado contra su pecho como un peluche viviente. El pequeño gorila también dormitaba, emitiendo ocasionales ronquidos suaves que hacían vibrar su pequeño cuerpo peludo. Luna permanecía despierta, montando guardia en la entrada de la cueva. Sus ojos ambarinos brillaban en la oscuridad, reflejando la tenue luz de las estrellas que se filtraba entre las nubes. Cada sonido del bosque nocturno era analizado y catalogado por sus sentidos hipersensibles. El ulular de un búho, el crujir de una rama bajo el peso de algún animal nocturno, el susurro del viento entre las hojas. Todo era registrado y evaluado en busca de posibles amenazas. El instinto protector que había despertado en ella con el embarazo se había extendido inexplicablemente a estas dos criaturas que nada tenían que ver con su especie. La lince no comprendía por qué actuaba así. Su cerebro primitivo no tenía palabras para explicar la compulsión que sentía de proteger a aquel pequeño humano y al extraño primate negro. Solo sabía que era lo correcto, que algo más grande que ella misma la había puesto en este camino. Quizás era el espíritu del bosque, ese ente místico del que hablaban las antiguas leyendas catalanas. Quizás era simplemente la magia inexplicable de la maternidad, que no conoce fronteras de especie ni de lógica. Fuera lo que fuese, Luna había aceptado su papel de guardiana con una determinación férrea que ningún peligro podría quebrantar. La noche avanzaba lentamente, arrastrando consigo horas que parecían eternidades. En la pequeña cueva, el calor combinado de los tres cuerpos había creado un microclima sorprendentemente acogedor. Mateo se removió en sueños, murmurando palabras ininteligibles que sonaban a llamadas a su madre. Kibo, respondiendo instintivamente al movimiento del niño, se apretó más contra él, ofreciendo el consuelo silencioso de su presencia cálida y peluda. Luna observaba todo desde su puesto de vigilancia, sus ojos entrecerrados pero completamente alerta. Los músculos de su cuerpo permanecían tensos, listos para reaccionar ante cualquier amenaza que se atreviera a acercarse a sus protegidos. Hacia la medianoche, un sonido distante alertó los sentidos de la lince. Voces humanas, amortiguadas por la distancia pero inconfundiblemente presentes, resonaban entre los árboles. Los haces de luz de las linternas bailaban como luciérnagas gigantes en la lejanía, cortando la oscuridad del bosque con sus rayos amarillentos. Los equipos de búsqueda se habían dividido en grupos más pequeños para cubrir más terreno, y uno de ellos se aproximaba peligrosamente a la zona donde se refugiaban los tres fugitivos. Luna evaluó la situación con la rapidez de una depredadora experimentada. Su primer instinto fue huir, alejarse de aquellos humanos ruidosos y sus luces cegadoras. Pero una mirada hacia el interior de la cueva, donde Mateo y Kibo dormían ajenos al peligro, la detuvo en seco. No podía abandonarlos. La idea ni siquiera era una opción en su mente transformada por el instinto maternal. Pero tampoco podía permitir que los humanos los encontraran. No todavía. Algo en lo más profundo de su ser le decía que el momento no era el adecuado, que aún había algo que debía suceder antes de que el niño regresara con los suyos. Era una sensación irracional, inexplicable,
pero tan poderosa que Luna no podía ignorarla. Con movimientos silenciosos como sombras, la lince abandonó la entrada de la cueva y se deslizó entre la maleza. Los arbustos apenas se movieron a su paso mientras se alejaba del refugio, dejando un rastro deliberado en dirección opuesta. Era una táctica de distracción, una estrategia que había utilizado innumerables veces para alejar a los depredadores de sus escondites. El equipo de búsqueda, liderado por el agente forestal Marcos Jiménez, detectó el movimiento entre la vegetación. Las linternas convergieron hacia el punto donde Luna había desaparecido, y durante un breve instante, los ojos ambarinos de la lince brillaron reflejando la luz antes de desvanecerse en la negrura del bosque. Marcos contuvo el aliento. En sus 15 años como agente forestal, había visto linces solo en contadas ocasiones. Eran criaturas esquivas, fantasmas del bosque mediterráneo que la mayoría de la gente jamás tendría el privilegio de contemplar. Pero algo en la forma en que aquel animal los había mirado le resultó extraño. No había huido inmediatamente como era habitual. Casi parecía estar evaluándolos, juzgándolos. El equipo continuó su búsqueda en la dirección que la lince había tomado, alejándose sin saberlo del refugio donde Mateo y Kibo continuaban durmiendo. Luna los observó marcharse desde las sombras, satisfecha con el resultado de su estratagema. Cuando las voces y las luces se desvanecieron en la distancia, regresó sigilosamente a la cueva, retomando su posición de guardiana como si nunca se hubiera movido. Su respiración era pesada. El esfuerzo había agotado sus reservas de energía. El embarazo le exigía más de lo que su cuerpo podía dar cómodamente, pero ella se negaba a ceder ante el cansancio. En el centro de mando, el sargento Delgado recibía informes desalentadores. Los equipos habían peinado gran parte del sector sin encontrar ningún rastro del niño. Los perros rastreadores habían perdido el olor en varias ocasiones, confundidos por la abundancia de rastros animales que cruzaban el bosque en todas direcciones. La temperatura había descendido a los 4 grados y la humedad del ambiente hacía que la sensación térmica fuera aún más baja. María Hernández había sido trasladada a un vehículo de emergencias, donde los paramédicos intentaban calmarla mientras le administraban un sedante suave. Carlos permanecía junto al sargento, negándose a abandonar el puesto de mando, sus ojos enrojecidos fijos en el mapa, como si pudiera hacer aparecer a su hijo por pura fuerza de voluntad. La doctora Elena Martínez había llegado al lugar y coordinaba ahora sus esfuerzos con los de la Guardia Civil. Había traído consigo fotografías de Kibo y explicado a los equipos de búsqueda que debían estar atentos a cualquier señal del pequeño gorila. La noticia de que un primate exótico también estaba perdido en el bosque había añadido una capa adicional de surrealismo a una situación ya de por sí extraordinaria. Los medios de comunicación, alertados por la magnitud del operativo, comenzaban a congregarse en las inmediaciones del parque. Cámaras y micrófonos se preparaban para capturar cada desarrollo de lo que prometía ser una historia que capturaría la atención de todo el país. Mientras el mundo exterior bullía de actividad y angustia, en la pequeña cueva reinaba una paz casi sobrenatural. Las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse entre las nubes, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Mateo se despertó lentamente, desorientado por un momento antes de que los recuerdos del día anterior lo golpearan con toda su fuerza. Pero esta vez, el miedo no lo paralizó. Sintió el cuerpo cálido de Kibo junto a él y vio los ojos brillantes de Luna observándolo desde la entrada. No estaba solo. De alguna manera inexplicable, estos dos animales se habían convertido en sus protectores. El amanecer trajo consigo una claridad
que transformó el bosque en un escenario de cuento de hadas. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas, creando columnas de luz dorada que iluminaban el rocío depositado sobre las hojas caídas. Mateo se incorporó lentamente, frotándose los ojos con sus pequeños puños, mientras intentaba comprender dónde se encontraba. Su estómago rugió con fuerza, recordándole que no había comido nada desde el almuerzo del día anterior. La sed también comenzaba a hacer mella en él, resecando su garganta y agrietando sus labios. Pero a pesar del hambre y la incomodidad, el niño se sentía extrañamente tranquilo. La presencia de sus dos compañeros inesperados le proporcionaba un consuelo que desafiaba toda lógica. Kibo se despertó poco después, estirando sus pequeños brazos peludos, con un bostezo que dejó al descubierto sus dientes diminutos. El bebé gorila miró a Mateo con aquellos ojos oscuros y expresivos y emitió un sonido suave que parecía un saludo matutino. El niño no pudo evitar sonreír ante la ternura del gesto. Nunca había estado tan cerca de un animal salvaje, y mucho menos de una criatura tan exótica como un gorila. En otras circunstancias, habría tenido miedo. Pero después de la noche que habían compartido, Kibo se había convertido en algo más que un animal. Era un amigo, un compañero de aventuras, un hermano de otra especie. Luna observaba el despertar de sus protegidos con una mezcla de alivio y preocupación. Habían sobrevivido la noche, pero los desafíos del nuevo día apenas comenzaban. Ella misma sentía el peso del hambre y la fatiga, amplificados por las demandas de su embarazo avanzado. Sus cachorros necesitaban nutrientes y ella no había cazado desde el día anterior. Pero abandonar al niño y al gorila para buscar alimento estaba fuera de cuestión. Tendría que encontrar otra manera de satisfacer las necesidades del grupo. La lince se levantó con un movimiento fluido y salió de la cueva, indicando con un gesto de su cabeza que los otros debían seguirla. Mateo dudó por un momento. Sus padres siempre le habían advertido que nunca siguiera a animales salvajes, pero aquella situación estaba tan lejos de lo normal que las reglas habituales parecían no aplicar. Tomó la mano peluda de Kibo y juntos siguieron a la lince hacia el exterior. El bosque matutino los recibió con una sinfonía de cantos de pájaros y el murmullo lejano de un arroyo. Luna los guió a través de senderos invisibles para ojos humanos, evitando con habilidad las zonas donde el terreno se volvía traicionero o donde los arbustos espinosos podrían herir a sus acompañantes más vulnerables. Después de caminar durante unos 10 minutos, llegaron a un pequeño claro donde un manantial brotaba entre las rocas, formando una poza cristalina antes de continuar su camino como un arroyuelo cantarín. Mateo se arrodilló junto al agua y bebió con avidez, sintiendo el líquido fresco deslizarse por su garganta sedienta como el más delicioso de los néctares. Kibo lo imitó, chapoteando torpemente mientras trataba de llevarse el agua a la boca con sus manos ahuecadas. La escena habría resultado cómica en otras circunstancias, pero Luna no se permitió distracciones. Sus ojos escudriñaban constantemente los alrededores, alertas ante cualquier señal de peligro. Cerca del manantial, un arbusto de moras silvestres exhibía sus últimos frutos de la temporada. Las bayas, pequeñas y algo arrugadas por el frío nocturno, representaban una fuente de alimento que Mateo reconoció inmediatamente. Su abuela solía llevarlo a recoger moras en el campo cuando era más pequeño, y el recuerdo de aquellos días felices le proporcionó un momento de consuelo. Con cuidado de evitar las espinas, comenzó a recolectar las frutas y a compartirlas con Kibo, quien las devoraba con entusiasmo evidente. Luna los observaba sin participar. Su dieta carnívora no incluía bayas, pero la satisfacción de ver a sus protegidos alimentarse era suficiente recompensa por el momento.
Mientras tanto, en el centro de mando del operativo de rescate, la tensión había alcanzado niveles críticos. Habían pasado más de 12 horas desde la desaparición de Mateo, y las esperanzas de encontrarlo con vida comenzaban a desvanecerse entre los profesionales más experimentados. El sargento Delgado había solicitado refuerzos, incluyendo un helicóptero equipado con cámaras térmicas que sobrevolaría la zona en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitieran. Los medios de comunicación habían convertido la historia en noticia de alcance nacional y las redes sociales ardían con mensajes de apoyo y oraciones por el pequeño perdido. Carlos Hernández se había negado a dormir, manteniendo una vigilia obstinada junto al mapa del parque. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y las lágrimas contenidas, estudiaban cada contorno del terreno como si pudieran revelarle el paradero de su hijo. La culpa lo consumía por dentro, reproduciéndose en un bucle interminable de recriminaciones. Debería haber estado más atento. Debería haber mantenido a Mateo más cerca. Debería haber sido un mejor padre. María, bajo los efectos del sedante, dormía inquietamente en el asiento trasero de su coche, murmurando el nombre de su hijo entre sueños angustiosos. La doctora Elena tampoco había descansado. Su preocupación por Kibo se mezclaba ahora con una creciente angustia por el niño desaparecido. Algo en su interior le decía que ambas desapariciones estaban conectadas de alguna manera, aunque no podía explicar racionalmente esa intuición. Mientras revisaba por enésima vez los mapas de la zona, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea loca, imposible, pero que se negaba a abandonarla. Elena desplegó sobre la mesa un mapa detallado del Parque Natural del Montseny, marcando con un rotulador rojo los puntos donde Kibo podría haber encontrado refugio. Sus años de experiencia trabajando con primates le habían enseñado que estos animales, especialmente los jóvenes, buscaban instintivamente lugares que les recordaran la seguridad del grupo familiar. Cuevas pequeñas, formaciones rocosas, cualquier espacio que ofreciera protección contra los elementos y los depredadores. Cuando superpuso estas zonas potenciales con el área donde Mateo había desaparecido, descubrió algo que aceleró su corazón. Había una convergencia, un punto donde ambas búsquedas se solapaban perfectamente. Una zona de afloramientos rocosos cerca del Valle de Santa Fe, conocida por los lugareños como las Cuevas del Lobo. Sin perder un segundo, Elena compartió su teoría con el sargento Delgado. El veterano oficial la escuchó con escepticismo inicial, pero la convicción en los ojos de la doctora y la lógica detrás de su razonamiento terminaron por convencerlo. No tenían nada que perder y potencialmente todo que ganar. Ordenó que un equipo se dirigiera inmediatamente hacia las Cuevas del Lobo, mientras él mismo preparaba su vehículo para unirse a la expedición. Carlos Hernández, al escuchar la nueva pista, insistió en acompañarlos. Nadie tuvo el corazón para negárselo. En el bosque, ajenos a que la red de búsqueda se estrechaba a su alrededor, Mateo, Kibo y Luna habían regresado a la cueva después de su expedición matutina. El niño se sentía más fuerte después de beber agua y comer las moras, aunque el hambre seguía siendo una presencia constante en su estómago. Se había sentado junto a la entrada de la cueva, con Kibo en su regazo, mientras observaba a Luna acicalarse meticulosamente. La lince lamía su pelaje con movimientos rítmicos y precisos, eliminando las ramitas y hojas que se habían enredado durante la noche. Mateo notó por primera vez el vientre abultado del animal y una comprensión repentina iluminó su rostro infantil. «Va a tener bebés», susurró el niño, más para sí mismo que para sus compañeros. La idea lo llenó de asombro. Aquella criatura salvaje y hermosa que había elegido protegerlo en lugar de huir, estaba esperando cachorros.
Era como si el bosque entero estuviera lleno de secretos maravillosos, esperando ser descubiertos por aquellos que tuvieran el corazón abierto para verlos. Kibo levantó la mirada hacia Mateo, como si comprendiera la importancia del momento, y emitió un sonido suave que el niño interpretó como una confirmación. Luna detuvo su acicalamiento y fijó sus ojos ambarinos en el pequeño humano. Durante un largo momento, ambos se miraron en silencio, y algo pasó entre ellos. Una comunicación que trascendía las palabras, un entendimiento que fluía directamente de corazón a corazón. Mateo supo entonces, con una certeza que no podía explicar, que Luna no lo abandonaría, que lo protegería hasta que estuviera a salvo, sin importar el costo. Y en los ojos de la lince brillaba la misma promesa silenciosa. El sonido de un helicóptero rompió la quietud del bosque. Mateo levantó la vista hacia el cielo, donde una forma oscura cruzaba entre las nubes dispersas. El corazón del niño dio un salto. Los estaban buscando. Sus padres no lo habían abandonado. Alguien vendría a rescatarlo. Pero cuando hizo ademán de salir corriendo hacia el claro para hacerse visible, Luna se interpuso en su camino con un gruñido bajo pero firme. El niño se detuvo, confundido por la reacción del animal. ¿Por qué no quería que lo encontraran? La respuesta llegó segundos después, cuando el helicóptero pasó de largo sin detectarlos, su ruido desvaneciéndose en la distancia. Luna relajó su postura, pero sus ojos permanecieron alertas, escudriñando el cielo en busca de más intrusos voladores. Mateo comprendió entonces que la lince no estaba impidiendo su rescate, sino protegiéndolo de una exposición prematura. El bosque era su territorio, y ella conocía mejor que nadie los peligros que acechaban en cada rincón. Confiaría en su juicio, al menos por ahora. Las horas del mediodía trajeron consigo un calor inesperado que transformó el ambiente del bosque. Los rayos del sol calentaban las rocas de la cueva, creando un refugio cómodo y acogedor. Mateo se había quitado su chaqueta roja, usándola como almohada mientras descansaba junto a Kibo. El pequeño gorila dormitaba tranquilamente, sus dedos entrelazados con los del niño en un gesto de confianza absoluta. Luna también había cedido finalmente al agotamiento, aunque su sueño era ligero y sus orejas continuaban moviéndose ante el más mínimo sonido. Fue entonces cuando el destino decidió acelerar los acontecimientos. Un grupo de excursionistas que habían ignorado las advertencias de las autoridades se había adentrado en el bosque por una ruta no oficial. Entre ellos había una joven fotógrafa de naturaleza llamada Sara Vidal, cuya cámara equipada con un potente teleobjetivo capturaba cada detalle del paisaje otoñal. Cuando enfocó hacia una formación rocosa en la distancia, buscando aves rapaces para fotografiar, lo que vio a través del visor la dejó completamente paralizada. Una lince ibérica, claramente embarazada, dormitaba junto a la entrada de una pequeña cueva. Pero eso no era lo más extraordinario. Junto al felino, un niño pequeño con una chaqueta roja brillante descansaba abrazado a lo que parecía ser un mono de pelaje oscuro. Sara parpadeó varias veces, convencida de que sus ojos la engañaban, pero la imagen persistía, tan real como imposible. Con manos temblorosas, comenzó a disparar fotografías mientras buscaba frenéticamente su teléfono móvil. Las manos de Sara temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono mientras marcaba el número de emergencias. Su voz, entrecortada por la incredulidad y la emoción, apenas podía articular las palabras necesarias para explicar lo que estaba presenciando. El operador del otro lado de la línea tuvo que pedirle varias veces que se calmara y repitiera la información. Un niño con chaqueta roja, un mono negro, una lince embarazada, todos juntos en una cueva cerca de las formaciones rocosas del sector oriental del parque,
Sonaba como el delirio de alguien que había consumido sustancias alucinógenas, pero el operador sabía que había un niño desaparecido y que cualquier pista, por descabellada que pareciera, debía ser investigada inmediatamente. La noticia llegó al centro de mando como un rayo que electrificó a todos los presentes. El sargento Delgado recibió la comunicación justo cuando su equipo se preparaba para partir hacia las cuevas del Lobo. Las coordenadas proporcionadas por Sara coincidían casi exactamente con la zona que Elena había identificado como probable refugio. La doctora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su intuición había sido correcta. Kibo y el niño estaban juntos, y aparentemente una lince los acompañaba. La situación era tan extraordinaria que resultaba difícil de procesar, pero no había tiempo para análisis. Cada segundo contaba. Carlos Hernández escuchó la noticia con una mezcla de esperanza desesperada y terror absoluto. Su hijo estaba vivo, eso era lo único que importaba. Pero la mención de animales salvajes junto a Mateo despertaba pesadillas que prefería no imaginar. ¿Y si la lince atacaba al niño antes de que pudieran llegar? ¿Y si el mono era portador de alguna enfermedad? Las posibilidades terribles se multiplicaban en su mente febril, pero las apartó con determinación férrea. Mateo estaba vivo, lo encontrarían, lo traerían a casa sano y salvo. El convoy de vehículos de emergencia partió a toda velocidad por los caminos forestales, seguido de cerca por las unidades de la Guardia Civil y el equipo veterinario de Elena. Sara había sido instruida para permanecer en su posición y mantener vigilancia visual sobre la cueva, pero sin acercarse bajo ninguna circunstancia. La fotógrafa cumplió sus órdenes al pie de la letra, aunque sus dedos no dejaban de presionar el obturador de su cámara. Las imágenes que estaba capturando eran únicas, potencialmente históricas. Una documentación visual de algo que nadie creería sin pruebas fotográficas. En la cueva, Luna fue la primera en detectar la aproximación del peligro. Sus orejas se irguieron bruscamente, captando sonidos que para oídos humanos todavía eran imperceptibles. Motores de vehículos, voces distantes, el crujir de ramas bajo múltiples pies. Se acercaban, y esta vez eran muchos. La lince se puso de pie con un movimiento fluido, sus músculos tensos y preparados para la acción. Emitió un sonido bajo que despertó instantáneamente a Mateo y Kibo. El niño abrió los ojos, desorientado por un momento, antes de comprender la urgencia en la postura de su protectora felina. Mateo se incorporó rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Podía escucharlos ahora, las voces que se acercaban, el ruido de los motores que se detenían en algún lugar cercano. Alguien gritaba su nombre. La voz de su padre, ronca por el cansancio y la emoción, atravesó el bosque como una flecha directa a su corazón. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras una sonrisa iluminaba su rostro sucio y cansado. Papá había venido a buscarlo. Nunca lo había abandonado. Pero cuando hizo ademán de correr hacia la voz, Luna volvió a interponerse. Esta vez, sin embargo, su postura era diferente. No había amenaza en sus ojos ambarinos, sino algo que parecía tristeza, despedida. La lince se acercó lentamente al niño y en un gesto que desafiaba todo lo conocido sobre el comportamiento de los felinos salvajes, frotó su cabeza contra la mano extendida de Mateo. El niño sintió el pelaje suave contra sus dedos, la vibración de un ronroneo profundo que resonaba en todo el cuerpo del animal. Era un adiós, comprendió con una claridad que trascendía su corta edad. Luna lo estaba dejando ir. Kibo, percibiendo que algo importante estaba sucediendo, se aferró a la pierna de Mateo con sus pequeños brazos peludos. El gorila no quería separarse de su nuevo amigo, del primer ser que le había ofrecido afecto sin condiciones desde su captura en las selvas africanas. Mateo se arrodilló junto al pequeño primate
y lo abrazó con fuerza, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje oscuro. «Gracias», susurró el niño, aunque no estaba seguro de si las palabras iban dirigidas a Kibo, a Luna o a ambos. «Gracias por cuidarme». El equipo de rescate irrumpió en el claro justo a tiempo para presenciar la escena más extraordinaria de sus carreras profesionales. Un niño de 6 años abrazado a un bebé gorila, mientras una lince ibérica embarazada los observaba desde la entrada de una pequeña cueva. Por un momento eterno, nadie se movió ni habló. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que aquel cuadro imposible quedara grabado en la memoria de todos los presentes. Carlos Hernández fue el primero en romper el hechizo. Con un grito que era mitad sollozo y mitad risa de alivio, corrió hacia su hijo y lo envolvió en un abrazo que parecía querer compensar todas las horas de angustia y desesperación. Mateo se aferró a su padre con toda la fuerza de sus pequeños brazos, llorando abiertamente mientras repetía una y otra vez que lo sentía, que no había querido perderse, que tenía mucho que contarle. La doctora Elena se aproximó lentamente, sus ojos fijos en Kibo, quien permanecía aferrado a la pierna de Mateo con expresión de terror ante la llegada de tantos desconocidos. Reconoció inmediatamente al pequeño gorila que había cuidado durante meses, y las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente encontraron su camino por sus mejillas. Kibo la miró con ojos que reflejaban una mezcla de reconocimiento y desconfianza. El trauma de su escape, combinado con la intensidad de las últimas 24 horas, había dejado marcas profundas en su psique de primate joven. Pero cuando Elena se arrodilló a su altura y extendió sus brazos en un gesto familiar, algo se desbloqueó en el corazón del pequeño gorila. Kibo soltó la pierna de Mateo y corrió hacia Elena, emitiendo sonidos agudos que expresaban una mezcla de alivio y alegría. La doctora lo envolvió en un abrazo protector, sintiendo el cuerpo tembloroso del primate contra su pecho. «Está bien, pequeño», susurró mientras acariciaba su pelaje enmarañado. «Ya estás a salvo, ya estás en casa». Mateo observaba la escena con una sonrisa triste. Sabía que Kibo necesitaba volver con su cuidadora, que aquel era su lugar, pero la separación dolía más de lo que había anticipado. En apenas un día, aquel extraño animal se había convertido en su amigo más querido. Mientras tanto, Luna había permanecido inmóvil en la entrada de la cueva, observando el desarrollo de los acontecimientos con sus ojos ambarinos impenetrables. Los agentes de la Guardia Civil mantenían una distancia prudente, conscientes de que un animal salvaje, especialmente una hembra embarazada, podía ser impredecible si se sentía amenazada. El sargento Delgado ordenó a su equipo que no hicieran movimientos bruscos y que permitieran a la lince retirarse por su propia voluntad. Pero Luna no parecía tener intención de huir todavía. Su mirada estaba fija en Mateo, como si quisiera asegurarse de que el niño estaba verdaderamente a salvo antes de desaparecer en las sombras del bosque. Mateo se separó de su padre y dio un paso hacia la lince. Carlos intentó detenerlo, el miedo paternal apoderándose de él, pero algo en la expresión de su hijo lo detuvo. Había una determinación en los ojos de Mateo que él nunca había visto antes, una madurez que parecía impropia de un niño de 6 años. «Papá, necesito despedirme», dijo el pequeño con voz firme. «Ella me salvó la vida». Las palabras golpearon a Carlos con la fuerza de una revelación. Su hijo no había sobrevivido solo en el bosque por casualidad. Aquella criatura salvaje, contra toda lógica y expectativa, lo había protegido durante la noche más larga de su vida. Mateo avanzó lentamente hacia Luna, manteniendo sus movimientos lentos y predecibles, tal como había aprendido observando el comportamiento del animal durante las horas compartidas. La lince,
No retrocedió. Sus ojos seguían cada movimiento del niño, pero su postura permanecía relajada, sin signos de agresión o miedo. Cuando Mateo estuvo lo suficientemente cerca, extendió su pequeña mano y la colocó suavemente sobre la cabeza del felino, justo entre las orejas coronadas por sus característicos pinceles negros. El silencio que reinaba en el claro era absoluto. Todos los presentes contenían el aliento, testigos de un momento que desafiaba toda comprensión racional. Un niño de 6 años acariciando a una lince salvaje embarazada, comunicándose a través de un lenguaje que no necesitaba palabras. Sara, la fotógrafa que había dado la alarma, capturaba cada instante con su cámara, sabiendo que estaba documentando algo que el mundo necesitaba ver. «Gracias por cuidarme, Luna», susurró Mateo usando el nombre que había inventado para su protectora durante la noche. «Gracias por no dejarme solo. Serás una mamá increíble para tus bebés». La lince emitió un sonido suave, casi un ronroneo, que vibró bajo la mano del niño. Era su forma de responder, de aceptar la gratitud ofrecida y de despedirse de la pequeña criatura que había elegido proteger contra todo instinto natural. Entonces, con la misma gracia silenciosa con la que había aparecido en la vida de Mateo, Luna se dio la vuelta y se internó en el bosque. Su figura moteada se fundió con las sombras de los árboles, haciéndose cada vez más difusa hasta desaparecer por completo. Mateo permaneció inmóvil durante varios segundos, sus ojos fijos en el punto donde la lince se había desvanecido. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas sucias, pero había una sonrisa en sus labios. No era una despedida triste, comprendió. Era el final de un capítulo y el comienzo de otro. Carlos corrió hacia su hijo y lo levantó en sus brazos, estrechándolo contra su pecho con una fuerza que bordeaba lo doloroso. María, que había llegado en uno de los vehículos de emergencia después de despertar de su sueño inducido, se unió al abrazo, formando un nudo de brazos y lágrimas y promesas susurradas. La familia estaba reunida de nuevo, y nada volvería a ser igual. El sargento Delgado observaba la escena con una expresión que combinaba el alivio profesional con una emoción más profunda y personal. En sus 20 años de servicio, había participado en incontables operaciones de rescate, pero ninguna como esta. Ninguna que involucrara animales salvajes actuando como protectores de un niño perdido. Era el tipo de historia que contaría a sus nietos algún día, aunque dudaba que alguien pudiera creerla sin las pruebas que las cámaras habían capturado. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad médica, declaraciones oficiales y atención mediática. Mateo fue trasladado al Hospital Universitario de Girona, donde los médicos confirmaron lo que parecía imposible. A pesar de haber pasado casi 24 horas perdido en el bosque, el niño se encontraba en condiciones notablemente buenas. Presentaba signos leves de deshidratación y algunas rosaduras menores, pero nada que requiriera hospitalización prolongada. Los profesionales sanitarios intercambiaban miradas de asombro mientras revisaban sus constantes vitales. Era como si alguien hubiera velado por él durante toda la noche, protegiéndolo del frío y los peligros del bosque. María no se separó de su hijo ni un segundo, aferrándose a su mano como si temiera que volviera a desaparecer si lo soltaba. Carlos permanecía de pie junto a la ventana de la habitación, su mirada perdida en el horizonte, mientras procesaba los acontecimientos de las últimas horas. Cuando Mateo comenzó a relatar su experiencia, describiendo con detalle infantil pero sorprendentemente preciso cómo Luna y Kibo lo habían encontrado y protegido, sus padres escucharon en silencio reverencial. No era la historia de un niño con imaginación desbordante. Era la verdad, tan imposible como innegable. Mientras tanto, en el Centro de Rehabilitación de Primates,
Kibo recibía atención veterinaria exhaustiva. El pequeño gorila también había sobrevivido a su aventura en condiciones sorprendentemente buenas, aunque mostraba signos de estrés que requerirían semanas de cuidados especializados para superar. Elena supervisaba personalmente cada aspecto de su recuperación, maravillándose ante la resiliencia del joven primate. Cuando revisó las fotografías que Sara había compartido con las autoridades, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. La imagen de Kibo abrazado a Mateo, con Luna montando guardia en el fondo, era la prueba visual de algo que la ciencia no podía explicar completamente. La historia se viralizó en cuestión de horas. Las fotografías de Sara aparecieron en todos los noticieros nacionales e internacionales, acompañadas de titulares que oscilaban entre lo sensacionalista y lo poético. Lince embarazada y bebé gorila salvan a niño perdido en el bosque. Milagro en el Montseny. Animales salvajes protegen a pequeño durante la noche. El mundo entero parecía fascinado por aquel relato que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza y sus criaturas. Biólogos, veterinarios y expertos en comportamiento animal eran entrevistados en programas de televisión, intentando ofrecer explicaciones racionales para lo inexplicable. Algunos argumentaban que Luna, influenciada por sus hormonas maternales, había experimentado una transferencia de instinto protector hacia el niño humano. Otros sugerían que Kibo, criado en cautividad y acostumbrado al contacto humano, había actuado como puente entre el mundo salvaje de la lince y la vulnerabilidad de Mateo, pero ninguna explicación científica lograba capturar la esencia de lo que realmente había sucedido en aquel rincón del Montseny. Había algo más profundo en juego, algo que trascendía la biología y tocaba los territorios inexplorados del espíritu y la conexión entre especies. Una semana después del rescate, cuando Mateo fue dado de alta del hospital y la familia Hernández intentaba recuperar alguna semblanza de normalidad, llegó una noticia que conmovió a todos los involucrados. Los guardas forestales del Parque Natural del Montseny habían localizado una madriguera en la zona de las Cuevas del Lobo. En su interior, una lince ibérica había dado a luz a 3 cachorros sanos. Las cámaras trampa instaladas en las cercanías confirmaron que se trataba de Luna, reconocible por un patrón distintivo de manchas en su flanco derecho que las fotografías de Sara habían documentado con claridad. Mateo recibió la noticia con una alegría que iluminó toda la casa. Luna había tenido sus bebés. Los cachorros que había sentido moverse bajo su mano aquella noche en el bosque ahora respiraban y mamaban y crecían bajo el cuidado de su madre. El ciclo de la vida continuaba, indiferente a los dramas humanos pero entrelazado con ellos de maneras misteriosas. El niño pidió a sus padres que lo llevaran al parque. Quería ver a Luna y sus cachorros, pero Carlos y María le explicaron con ternura que eso no era posible. Luna era un animal salvaje, y lo mejor que podían hacer por ella era permitirle criar a su familia en paz. Sin embargo, había algo que sí podían hacer. Elena, que se había mantenido en contacto con la familia Hernández, organizó una visita especial al centro de rehabilitación. Mateo tendría la oportunidad de reencontrarse con Kibo, de ver cómo progresaba su amigo peludo en su proceso de recuperación. El día de la visita, el niño apenas pudo contener su emoción. Durante el trayecto en coche, no dejó de hablar sobre los momentos compartidos con el gorila, sobre cómo se habían acurrucado juntos para darse calor, sobre los sonidos graciosos que Kibo hacía cuando comía. Cuando llegaron al santuario, Elena los recibió con una sonrisa cálida y los guió hacia el recinto donde Kibo completaba su rehabilitación. El pequeño gorila, al ver a Mateo a través del cristal de observación, reaccionó de una manera que dejó a todos los presentes sin palabras.
se acercó corriendo hacia la barrera transparente y colocó su mano peluda contra el vidrio, exactamente a la altura donde la mano de Mateo se había posado instintivamente. Sus ojos oscuros brillaban con un reconocimiento inequívoco. Recordaba. A pesar de todo el trauma, a pesar de los días transcurridos, Kibo recordaba al niño que había sido su compañero durante la noche más importante de sus jóvenes vidas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Mateo mientras mantenía su mano presionada contra el cristal, espejo perfecto de la mano peluda de Kibo al otro lado. Elena observaba el reencuentro con el corazón encogido, comprendiendo que estaba presenciando algo que trascendía la ciencia y se adentraba en los territorios sagrados de la conexión pura entre seres vivos. María abrazaba a Carlos, ambos llorando silenciosamente ante la escena que se desarrollaba frente a ellos. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. La imagen de su hijo, aquel pequeño que había estado perdido en el bosque, comunicándose con el gorila que lo había acompañado durante su odisea, decía más que cualquier discurso. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos para todos los protagonistas de aquella historia extraordinaria. La familia Hernández, transformada por la experiencia, se convirtió en defensora activa de la conservación de la fauna salvaje. Carlos abandonó su trabajo en una empresa de publicidad para unirse a una organización dedicada a la protección del lince ibérico. María comenzó a escribir un libro infantil basado en la aventura de su hijo, con ilustraciones que capturaban la magia de aquella noche en el Montseny. Y Mateo, el pequeño que había sobrevivido gracias a la compasión inesperada de dos animales, desarrolló una conexión con la naturaleza que marcaría el rumbo de toda su vida. Elena estableció un programa especial que permitía a Mateo visitar a Kibo regularmente. El vínculo entre el niño y el gorila no solo se mantuvo, sino que se fortaleció con cada encuentro. Los científicos del centro documentaban estas interacciones con fascinación creciente, observando cómo Kibo mostraba comportamientos únicos exclusivamente en presencia de Mateo. El pequeño primate, normalmente reservado con los visitantes, se transformaba en un ser juguetón y expresivo cuando su amigo humano aparecía. Era como si ambos compartieran un lenguaje secreto, forjado durante aquellas horas de vulnerabilidad compartida en el corazón del bosque. Un año después del rescate, llegó una noticia que cerraría el círculo de aquella historia de manera perfecta. Los biólogos del Parque Natural del Montseny habían logrado fotografiar a Luna con sus 3 cachorros, ahora jóvenes linces, que comenzaban a explorar el territorio de su madre. Las imágenes capturadas por cámaras trampa estratégicamente ubicadas mostraban a una familia felina próspera y saludable. Los cachorros, 2 hembras y un macho, exhibían el mismo pelaje moteado y los característicos pinceles negros que coronaban las orejas de su madre. Luna los observaba con ojos ambarinos, llenos de orgullo maternal, guiándolos en sus primeros pasos hacia la independencia. El equipo de conservación decidió hacer algo sin precedentes. Invitaron a Mateo y su familia a presenciar la liberación de los cachorros en una zona ampliada del parque, parte de un programa de reintroducción diseñado para fortalecer la población de linces en Cataluña. No verían a Luna directamente, pues el animal salvaje había aprendido a evitar a los humanos con la habilidad característica de su especie, pero estarían presentes cuando sus crías dieran sus primeros pasos hacia una vida completamente salvaje, libres de las amenazas que habían llevado a su especie al borde de la extinción. El día de la liberación, Mateo permanecía en silencio junto a sus padres, observando desde una distancia respetuosa mientras los jóvenes linces emergían de sus transportines y olfateaban el aire del bosque. El niño, que ahora tenía 7 años,
Había crecido tanto física como emocionalmente desde aquella noche en la cueva, pero sus ojos conservaban la misma chispa de asombro que había brillado cuando Luna frotó su cabeza contra su mano por primera vez. Fue entonces cuando sucedió. Una de las jóvenes hembras se detuvo antes de adentrarse en la espesura y giró su cabeza hacia el grupo de humanos que observaba desde lejos. Sus ojos ambarinos, idénticos a los de su madre, parecieron fijarse directamente en Mateo durante un instante eterno. El niño contuvo el aliento, sintiendo una conexión que atravesaba la distancia física y tocaba algo profundo en su alma. Luego, la joven lince desapareció entre los árboles, siguiendo a sus hermanos hacia su nuevo hogar salvaje. Mateo supo en ese momento que Luna seguía allí, en algún lugar del bosque observando, quizás no físicamente presente, pero su espíritu protector permanecía entretejido con aquel paisaje de hayas y encinas. Los cachorros que ahora corrían libres eran su legado, pero también eran testimonio de aquella noche extraordinaria en que una lince embarazada había elegido proteger a un niño humano perdido. De regreso a casa, Mateo apretaba contra su pecho un pequeño peluche de gorila que Elena le había regalado, réplica perfecta de Kibo. En su otra mano sostenía una fotografía enmarcada de Luna con sus cachorros, obsequio del equipo de conservación. Dos recuerdos de dos amigos imposibles que habían cambiado su vida para siempre. Algunas historias no tienen finales tristes ni felices, pensó el niño con una sabiduría impropia de su edad. Algunas historias simplemente continúan, entrelazándose con otras historias, creando una red invisible de conexiones que sostienen al mundo. Y así concluye este relato extraordinario de supervivencia, compasión y los lazos inexplicables que pueden formarse entre las criaturas más diferentes. Una lince embarazada, un bebé gorila huérfano y un niño perdido nos enseñaron que el amor y la protección no conocen fronteras de especie, que en los momentos más oscuros la luz puede venir de los lugares más inesperados y que a veces los verdaderos milagros suceden en el corazón silencioso del bosque. Si esta historia te ha emocionado, dale like y compártela con alguien que necesite creer en la magia de la naturaleza. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias que llegarán directamente a tu corazón. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te conmovió más. Hasta la próxima aventura.